Ahí sí. No, ahí estamos otra vez, ¿no? Me Sí, fui, perfecto. me fui. Volví, fue rápido, por suerte. Bien, entonces, lo que nosotros estamos refiriendo es que el estudio de la filosofía lo que hace es, y todos aquellos que estudiaron filosofía, es preguntarse en el fondo y en definitiva cuál es el sentido último de la realidad. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la realidad? Que en definitiva es una pregunta que se hacen también las otras disciplinas. ¿Sí? Las ciencias también preguntan por la realidad. Lo que pasa es que su ámbito de comprensión es más parcial, la filosofía busca la totalidad de la realidad. ¿Sí? Eh, Todas las disciplinas, tanto las más exactas como las humanísticas, estudian la realidad. ¿Sí? La filosofía se pregunta por aquello que tiene en común toda la realidad. Y aquello que tiene en común toda la realidad es que la realidad existe. La filosofía se pregunta por el ser mismo y la existencia misma. Perfecto, por lo tanto decimos que el corazón de la filosofía, el estudio de la filosofía implica preguntarse por el ser de las cosas. Por eso a la filosofía se la llama, el corazón del estudio de la filosofía es el ser. La filosofía se pregunta por el ser. Y esto tiene que ver mucho con el diálogo constante entre la filosofía y las otras ciencias. Yo puse el ejemplo de la medicina, pero podría poner el ejemplo también de la psicología, podría poner el ejemplo también de la educación o de la pedagogía, porque justamente si las otras ciencias dan por supuesto el ser, la filosofía ilumina para tratar de comprender qué características tiene este ser y cuál es el origen de este ser. Por lo tanto, allí aparece el diálogo. Y mucho más todavía con la filosofía de la educación, porque si ustedes analizan esto que dice Quiles con respecto a la definición de la educación es ese proceso por el cual el hombre, toda naturaleza humana o la persona humana, ¿sí?, es capaz de conocer la realidad. Lo que pasa es que el conocimiento de la realidad implica todo un proceso y todo un desarrollo. Ahora estamos hablando del ser del hombre, en definitiva, que es el ser mismo que puede conocer filosóficamente el mundo, las verdades últimas del ser. Esta imagen es el ojo humano, ¿sí? El ojo humano. En el primer plano, yo podría posicionar toda esa realidad inmediata, ¿sí?, que a mí se me aparece o percibimos. Por ejemplo, el hecho educativo, las transformaciones propias del mundo de la psicología, los cambios sociales, si es que hay ciencias que estudian el grupo social. Podríamos hacer un análisis histórico del hecho fenoménicamente, pero el ojo de la profundidad crítica o filosófica es tratar de rastrear hasta el fondo de la cuestión, y aquí nos encontramos ya en el segundo plano, en ese plano que ustedes ven de color verde completamente, porque trata de rastrear que la realidad no es como se me aparece únicamente. No estoy diciendo que mi realidad no es la que estoy viendo en este momento delante de mi ser, que es la computadora, que es la pared, que es una habitación y que ustedes tienen alrededor, y después un poco más mi casa, y después mi barrio, y después de mi barrio mi localidad. Uno va viendo realidades, ¿sí? La filosofía trata de rastrear hasta el fondo último de la realidad. Por eso trata de ir desde el ojo más inmediato, que es la mirada superficial sobre el mundo, o la mirada primera, para no llamar superficial a esto, y tratar de llegar al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es ese plano verde en donde podemos percibir que hay un mundo más amplio que este mundo que nosotros vemos y percibimos en la manera inmediata. Entonces, hemos llegado a un fondo de la cuestión muy interesante que tiene que ver con la filosofía de la educación y su diálogo posible con la filosofía. Quise poner 14 y me salió 143, perdón. Y la relación es directa. Hay muchos factores que intervienen en el proceso educativo, y cuando rastreamos el objeto de la filosofía de la educación, lo que estamos tratando de investigar es cuál es la realidad última o el fondo último del hecho educativo. La realidad última de ese proceso tan complejo en el cual nos encontramos inmersos todos, cada uno en distintos lugares, pero en el cual nos encontramos inmersos, en definitiva, porque todos queremos conocer y todos queremos saber. Y esto también
que tiene que ver un poco con el mundo, digamos, de las ciencias o de los saberes, o aquellos que nos hemos dedicado a estudiar una carrera, no solamente es una preocupación nuestra de los que estamos, sino que toda persona por su naturaleza, como ustedes saben, trata de entender la realidad a su manera y a su medida. Por lo tanto, el concepto de educación es mucho más amplio en el sentido de que es un proceso por el cual el hombre quiere conocer el mundo y la realidad, en definitiva, y por lo menos quiere encontrarle cierto sentido gracias a su capacidad intelectual o su capacidad natural que tiene de preguntarse por el mundo y las cosas. En esas páginas cita Quiles la obra de Blanchard, que es un pedagogo y un filósofo, que tiene un librito donde habla sobre la pedagogía contemporánea. Y va tomando distintas concepciones acerca de la educación de distintos filósofos y pedagogos, pero tienen en común varios, ¿no? Habla de Kant, habla de Platón, habla de, bueno, de Breyer, habla de muchos pedagogos y filósofos, de Pestalozzi también, avisorando como puntos de contacto, puntos en común, ¿no? Que es en definitiva es un proceso como perfectivo que implica la intervención, una intervención, perdón, para la adquisición de determinados hábitos, ¿sí? Es decir, un proceso perfectivo implica un desarrollo, un trabajo, una idea, una intencionalidad, un recurso, una mirada, alguien que esté del otro lado acompañando, todo ese complejo y enmarañado proceso que se articula desde el ámbito de la educación implica tratar de llegar a ese fenómeno que es el proceso educativo y a la luz que pueda aportar la filosofía como dato último del proceso educativo. Por lo tanto, en este punto donde yo estoy anotando, la filosofía implica pasos, perdón, la educación o la filosofía de la educación como proceso y como hecho objetivo, de lo cual aspira toda naturaleza humana, tiene pasos, ¿sí? Tiene ámbitos, tiene momentos, y Quiles, ya sacándolo a planchar y poniéndolo a Quiles un poco en esto, habla de cinco espacios, 5 espectros o 5 momentos. El primero es el proceso. La educación es un proceso. ¿Sí? La educación es un proceso. Lo que significa de que no es magia. ¿Sí? Ahí improvisé una imagen. La educación no es algo que se da por arte de magia, sino que implica un movimiento evolutivo, es decir, pasos que se van dando de un lugar a otro, de una instancia a otra, en donde pueden haber intervenciones también de la psicología evolutiva, que es una rama también de la psicología, o la psicología educacional. Es allí donde se produce el diálogo entre la disciplina de la filosofía de la educación y las ramas que se dan dentro del ámbito de la educación. No es algo que se da de la noche a la mañana, sino que implica un proceso, y es un proceso largo, es un proceso que no termina, es un proceso que muchas veces tiene momentos de avance y momentos de retroceso y momentos de estancamiento, ¿sí? Cuando yo me paso 2 años tratando de pensar qué voy a hacer de mi vida, pero no solamente no me pregunto por qué voy a hacer de mi vida, sino que además no produzco algo en el sentido de productivo laboral, siendo el caso de que haya terminado mis estudios secundarios, voy a poner un ejemplo, y me tomo esas licencias propias para decir, bueno, voy a pensar qué hago, ¿sí? A veces la educación implica cierto estancamiento madurativo. Muchas veces sigue una línea que no es continua, no es un crecimiento continuo y que muchas veces no acompaña el proceso madurativo del desarrollo biológico, ¿no? Por eso se habla mucho de cierta inmadurez en determinado momento de la vida y se habla de cierta madurez, porque está hablando de una psiquis que está interviniendo frente a una realidad y eso muestra lo que nosotros entendemos como cierta maduración. Esto es el proceso del cual habla Aquiles. El segundo momento o el segundo punto del que toca Aquiles es que es parte de un sujeto, que la educación se da en un sujeto, y cuando decimos sujeto, estoy hablando de la persona humana. ¿Y qué características tiene la persona humana? Cuando Aquiles define filosofía de educación personalista, no solamente está apuntando a que miramos o tenemos una perspectiva individual de las personas, sino que también tenemos una noción de personas, qué características tiene el concepto de persona. Solo hay educación, esto es una tesis que después tendrá que ser o rebatida o corroborada o desarrollada en el paso del tiempo, pero esta es una educación que apunta a la naturaleza humana o a la persona humana, ¿sí? Con lo cual lo que estoy diciendo es que no voy a dejar
de darle de comer a mi gatito cuando lo vea, o a mi perrito cuando lo vea, sino que puedo darle de comer, puedo adiestrarlo, pero el sujeto de la educación como condiciones propias que intervienen en este proceso se da en la naturaleza humana y después vamos a definir por qué cuando desarrollemos el concepto de persona. Esta es la tesis que plantea Aquiles. 3. Punto de partida. El punto de partida es la naturaleza. Acá utilicé una frase, digamos, una frase que a mí me gusta mucho, que me parece que es de Pascal, de los pensamientos, del filósofo francés moderno, que dice que el hombre es un todo frente a la nada. El hombre es un todo frente a la nada. Perdón. Y una nada frente al todo. Utilizo la noción de contingencia, limitación o ser contextuado. ¿Sí? Nosotros aspiramos a la perfección, pero partimos de un ser humano concreto. Y cuando digo ser humano concreto, estoy diciendo que frente a la nada soy un todo, pero frente al todo soy una nada, soy un puntito frente al todo cósmico, digamos, ¿no? Lo que refiero es que el sujeto sobre el cual nosotros nos encontramos es un sujeto que es contingente, que tiene sus propias limitaciones, es un sujeto que tiene un punto de partida y ese punto de partida es la imperfección en sí mismo, no porque seamos imperfectos porque somos malos ni nada por el estilo, simplemente porque seguramente tenemos un potencial a trabajar. A esto lo llamo contingencia, lo podríamos llamar hay límites, y estos límites tienen que ver con las edades evolutivas, tienen que ver con la maduración. Es un sujeto que está contextuado. Es un sujeto que está contextuado porque cada uno habla desde un lugar completamente distinto. Si bien es cierto, estamos en una misma asignatura y todos miramos la misma pantalla y todos vemos lo mismo y todos escuchamos lo mismo, cada uno está haciendo un registro completamente distinto de lo que estamos trabajando. Porque es un sujeto que está contextuado y es un sujeto que es histórico, es decir, que se da en el tiempo. Y el tiempo nos marca cierta limitación. ¿Sí? Esto es un poco el punto de partida. Por supuesto que él aspira a un punto de llegada, pero el punto de partida es un sujeto que de por sí es perfectible, para no llamarlo imperfecto. Perfectible, es susceptible de mayores perfecciones. En esto, también la psicología evolutiva muchas veces, en realidad la física moderna, utiliza el concepto de evolución para referirse a cualquier tipo de cambio. Nosotros utilizamos el concepto de educación en un cambio que está orientado a un desarrollo de una esencia, con lo cual siempre hablamos de evolución para referirnos a un proceso evolutivo más perfecto. ¿Sí? El punto de ayer, ¿sí?, es más imperfecto que el punto de hoy. ¿Sí? Y el punto de mañana debería ser, hablando de educación, más perfecto que el de hoy. Con lo cual, para nosotros el concepto de evolución es un cambio perfectible, no cualquier tipo de cambio. Y obviamente que esto que habla Quiles es importante, que es el método con el cual se entiende la filosofía de la educación personalista. El método es la intencionalidad. ¿Sí? La intencionalidad tiene que ver con el proceso de cambio hacia una dirección concreta. ¿Sí? Nosotros tenemos visiones respecto justamente del punto 2, que es la persona humana, por el cual entendemos que la educación lleva hacia un método que apunte intencionalmente hacia ese lugar, ¿no? Como si estuviéramos marcando el punto A hacia el punto B. No es caótica, no es azarosa, no es, esto es como la didáctica, digamos, ¿no? Si vos pensás una clase y utilizás los recursos correctamente y fue pensado como una especie de diagrama lógico, seguramente los pasos que uno va dando en ese método que uno tiene va a tener mejor resultado que si uno improvisa. Si uno improvisa, probablemente no es que no vamos a ir mejorando, pero seguramente o perdemos tiempo o nos manejamos a partir de intuiciones, o por ahí tenemos que rever muchas cosas. Cuando uno piensa en el método, está pensando en una intencionalidad hacia dónde tiene que estar dirigido. Y cuando uno piensa en la intencionalidad, está pensando en cuál es el proceso que tiene que seguir ese cambio para que se dé de manera evolutiva y para que llegue a ese sujeto más perfecto. Bien, este es mi ayuda a memoria. Esto es todo lo que ustedes vieron en la primera parte y lo que ustedes fueron contestando en el foro a partir de las preguntas que iba planteando, que armó Rosina, ¿sí? Bien, ahora vamos a trabajar un poquito el texto de sabiduría,
porque es complemento de este manual, que sería todo el capítulo 1 de Quiles. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sepan que, No, sepan que no. tienen el chat también para escribir, ¿eh? Bueno, por suerte tenemos la clase grabada en 2 partes. Ahí estoy compartiendo otra pantalla. Que alguien me diga si estamos ok con la pantalla o no. Me No, parece... no se ve, profe. No, porque no puse compartir. Fui al archivo directamente, perdón. Acá está. Bueno, este texto está en el manual. Perdón, en el manual no, está en el aula. Es un texto complementario de la unidad. Porque nosotros trabajamos con un manual, que sería como la guía, pero además nosotros enriquecemos la mirada con unos textos que iluminen un poquito el trabajo. Voy a mencionar 2 o 3 textos nomás. Pediría si hay alguien voluntario, ¿sí? Y acá, después de lo voluntario de alguno de los compañeros del curso, si alguien quiere comentar si leyeron el texto, a ver si pueden. El primero, en donde habla sobre el maestro. Sé que va a haber algún voluntario, siempre hay algún voluntario. Una pregunta, ¿para qué? Porque no entendí. Leer, perdón, Ah, leer el texto, está bien. leer el primero, está puesto en pantalla, ¿se ve? Listo. Sí, si querés lo leo. Sí, por favor. Hasta donde Eh, dice onda de las cosas, ¿sí? bueno, el maestro no solo es un especialista en su materia, sino también un hombre formado sapiencialmente. Da al alumno el sentido profundo de lo mismo que enseña. Esto es, no solo las informaciones, esquemas, fórmulas y métodos, sino el sentido profundo de todo aquello. No simplemente un sentido cualquiera, sino el sentido profundo. El maestro, mediante este sentido profundo, trascendiendo las palabras, conduce al alumno al corazón de la verdad total. El camino a la verdad total pasa por el sentido profundo de lo que se enseña. La verdad total tiene que surgir, con toda naturalidad, de una enseñanza que nunca puede quedar en la mera superficie porque su propio peso tiende a penetrar en la razón honda de las cosas. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre el texto? Rosina, vos, ¿qué te pareció el texto? ¿Lo pudiste leer? Yo poniendo en aprietos a la gente. Sí, claro, igual me están dando mal internet, así que no Ah, sé si se me escucha. se escucha perfecto, ¿eh? Ah, Si se bien, corta, intervengo yo. dale. Bueno, yo siempre pienso este texto desde el punto del educador y pensar esto, conducir al alumno al corazón de la verdad, que parece muy poético y una linda frase, realmente es nuestro objetivo como psicopedagogos. Es pensar no solo brindarle el contenido, es decir, el conocimiento, sino pensar ese conocimiento como un sentido profundo eh, y transmitirle no solo el conocimiento, sino la intención por la cual uno debe aprender ese conocimiento y que sea parte de una misma. Muy bien, muchas gracias. Si alguno tiene algún comentario más, si leyó el texto, si no, continúo, porque hago algún comentario sobre esto. Bien, cuando leo el texto, este texto, yo no puse la cita del autor. Me parece que son textos de Comar, del doctor Comar, que después le voy a explicar quién es y algunas citas más, ¿no? Eh, la relación dialogal que tiene que haber con nosotros como educadores entre el educando, ¿sí? Y el saber, en definitiva, es una relación que apunta a un corazón que es el corazón de la verdad de las cosas. Y esto no es tarea simple, sino que uno podría pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver la matemática con la enseñanza, aquel que está frente a los alumnos enseñando una materia que no tiene nada que ver, o qué tiene que ver la biología? En definitiva, lo que estamos tratando de pensar es la relación dialogal que existe entre la mirada profunda sobre la realidad y un saber concreto que a veces es
interesante, que implica un desafío para todos, porque cada uno tiene que ser especialista y bueno en lo que sabe y en lo que enseña, pero que existe una relación profunda con la realidad, ¿sí? Porque en definitiva todos nos encontramos frente a la pregunta por la realidad. La educación hace referencia a la realidad, la matemática hace referencia a la realidad, la biología hace referencia a la vida, y la vida es realidad en definitiva. Por lo tanto, no debería haber como una fragmentación entre la mirada profunda sobre las cosas y el saber inmediato que uno tiene. Y también se me ocurría la mirada del ojo crítico, ¿no? Que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Porque una cosa es aprender una cuestión de manera memorística, sino más bien que la relación implique ese contacto real con el mundo. Por eso yo agregué acá en el texto, repasar un poco la mayéutica socrática. La mayéutica socrática implica esa mirada en donde el estudiante se vuelve el descubridor y el maestro se vuelve como el artífice que no le entrega un conocimiento cerrado, sino que exhorta o motiva para que por sus propios medios la luz de la verdad que se encuentra en el sujeto, en realidad no se encuentra en el sujeto, se encuentra en la realidad misma, el sujeto lo descubra por sus propios métodos o su propio camino, ¿sí? Leo el segundo. La sabiduría es sapientia y sapienta es sápida ciencia, sapida scientia o sápida ciencia, ¿no? Esto es ciencia gustosa o sabrosa, es decir, ciencia no seca, no meramente fáctica o fríamente nocional, sino sabrosa. Es raro lo que yo les estoy diciendo y suena raro, digamos, como un saber puede sonar o puede conocerse gustativamente como el sabor, digamos, ¿no? A mí me parece que todo conocimiento, en una dinámica hoy de, este, de relación estudiante-docente, implica cierto gusto por el conocimiento, implica una relación con la experiencia misma. No solamente soy un pendrive al cual voy incorporando información, porque nosotros no tenemos con qué ganarle ni a un pendrive que es capaz de tener en su memoria más capacidad o retención de cosas que nosotros tenemos. Muchos menos una mirada en donde nosotros seamos como un método que va moviendo científicamente las cosas, de manera simulando como una especie de ámbito de laboratorio. El hombre puede tener un contacto distinto con ese saber o con esa ciencia, y esto implica un conocimiento experiencial. ¿De dónde proviene? Precisamente del sentido que tienen las cosas. La realidad tiene algo para decirnos, la realidad está estrechamente unido a cierto valor que tiene la realidad. Cito, lo que tiene sentido también vale. Las criaturas de creación, llevan en sí el sello del pensamiento y el amor del creador. Tomo algunas notas, ¿sí?, del concepto cristiano, ¿sí?, porque la naturaleza humana replica de alguna manera la obra del creador. Por lo tanto, no es que somos un pedazo de fisiología que se está moviendo, sino que tenemos una intencionalidad, tenemos una libertad, tenemos un mundo al cual queremos explorar. Por lo tanto, la naturaleza humana tiene el sello del pensamiento y el amor libre del creador. Por eso, la realidad para nosotros es gustosa. Conocerlas de veras, dice Comar, en profundidad nos revela el sabor de las cosas, ¿sí? Y esto está claramente, cuando uno ve que alguien, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes se dedican al ámbito docente, ¿sí?, podría poner un piloto automático de las ciencias que yo conozco, ¿sí? Podría ver como un docente, o yo mismo, digamos, ¿no?, cómo pongo un piloto automático sobre las ciencias que ya conozco, o podría decir, miren, el libro tal, ahí aparece todo, léanlo y aprendan, o podría llevar otro tipo de camino, que es el desafío para que cada uno encuentre cierto gusto por las cosas que uno sabe. Esto me hace acordar mucho cuando leo el texto también, y voy a dejar el resto para ustedes. Voy a tomar una palabrita acá de Michel Federico Siaka, pero me hace acordar mucho al concepto de que a veces en el ámbito del mundo secundario, ¿sí?, siempre viene la pregunta por qué tengo que estudiar, no sé, artes o cultura musical, o no sé, cualquier materia que no esté vinculada a yo que voy a ser un gran ingeniero, por ejemplo, ¿no? En definitiva, lo que hemos hecho, y nosotros somos herederos de una visión racionalista del mundo, en donde los saberes se han fragmentado. Por lo tanto,
La vuelta, el criterio en esta unidad introductoria es tratar de tener esa mirada sapiencial. Todo tiene que ver con todo, y aunque no se mezcla con todo, una cosa implica el descubrimiento de la otra. Dice Michel Federico Siaca, el otro texto se lo dejo para usted, porque tiene algunos fragmentos en latín, entonces ustedes van a practicar el latín, y bueno, van a poder leer los textos, pero el anterior se lo dejo. Este lo leo como para ir cerrando. Dice: estas tinieblas, cuando envuelven la mente del hombre, está hablando de las tinieblas racionalistas, ¿sí?, tienen un nombre bíblico. Dice necedad, estupidez. La estupidez no es un defecto de razonamiento, sino la incapacidad de ver el sentido o esencia de las cosas. Por el filósofo agustiniense, por eso debe ser acá, ¿no? El filósofo agustiniente Michel Federico Siaca habla de nuevos animales racionales, no en el sentido de que le daban a este término los griegos, porque los griegos hablaban de otro tipo de racionalidad, definiendo así al ser humano, sino en un sentido totalmente distinto. Seres que no razonan mucho, calculan, combinan, manejan aparatos, ¿sí? Manejamos cables, conexiones, relaciones, comparaciones, estadísticas, pero que no ven, no contemplan y no se comunican con el sentido de las cosas, y en ellos la racionalidad convive con la más cruda realidad. Después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero está haciendo referencia un poco a la manera fragmentada de un ser racionalista que no puede contactarse con la realidad. Entonces aparece como una fragmentación en la naturaleza humana, ¿no? Un ser que conoce por un lado y un ser que vive por otro lado. Bien, este texto que está puesto en el aula tiene muchos aspectos que lo vamos a seguir desarrollando para cerrar la primera unidad. Ahora voy a las preguntas, ¿sí? Rosina, ¿tenés alguna consigna para la clase que viene? Están las 6 preguntas debajo Muy del bien. texto. La idea es pensar algunos de estos conceptos, y por último tenemos una pregunta que tiene que ver con la psicopedagogía, y en este punto la idea es pensar el conocimiento insípido desde una mirada crítica y poder reflexionarlo desde nuestra perspectiva psicopedagógica. Así que la idea sería poder armar un foro y conversar después de la lectura del texto sobre estos conceptos. Bien, lo que voy a habilitar después del foro, porque explico así a grandes rasgos, el foro es un foro de comentarios para enriquecer. Obviamente que se tiene que armar un foro amplio de comentarios que surjan a partir de las dudas que uno tenga. Pero es un foro de comentarios. Lo que voy a habilitar debajo del foro es una barra de tareas, ¿sí? Que por ahora, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es subir un Word a esa barra de tareas, ¿sí? Va a tener una tarea, probablemente les ponga un tiempo determinado, que pueden ser 15 días, pero ahora después lo definimos. Pero la idea sería pensar un poco las preguntas, que algunas ya trabajaron, porque las subieron al foro, y que además de las preguntas que están en el foro, ustedes puedan trasladar estos conceptos del texto que está puesto en el aula, y además utilizar los recursos de la serie que ustedes supongo que arrancaron, ¿no? Por ahora Merlí, después van a ver unas series más. Pero si ustedes encuentran alguna sintonía con el desafío que tiene el educador frente a eso, más los conceptos que ustedes están trabajando. ¿Sí? Bien. Me sumo a eso. Un ratito Perdón. ahí de Flor, sí. Dejé dos fotos, dos frases que nos pueden hacer como pensar un poco el rol del educador, del psicopedagogo, y por ahí la idea más adelante va a ser presentarles cortometrajes para poder pensar, o mismo la serie Merlí. Entonces, la idea siempre que ustedes lean alguno de estos cuestionarios a partir del texto es pensarlo desde ese lugar. Cómo vamos construyendo un poquito en la materia el concepto de educación, de educador y el vínculo con quien aprende. Bien, bueno, dudas y consultas o cuestiones que aparezcan siempre en el foro de la unidad, ¿sí? Bueno, éxitos, continúen trabajando ustedes, yo sé que ustedes van a seguir hasta las 10 de la noche mirando series y también trabajando estos conceptos, ¿sí?
Cualquier cosa, estamos en el foro y estamos también acá para poder responder las dudas que ustedes tengan. Bueno, un saludo grande y que terminen bien el día. Gracias. Chao, profe. Chao. Dale. Chao, chao. Pues, gracias. Hasta Chao, luego. chao.